Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero grabarles un video hoy acerca de lo que sería el trastorno de la personalidad límite. Sé que para muchos de ustedes el hecho de que se estén ahora con el tema de la cuarentena, muchos profesionales del área de la ciencia de la salud puedan informarlos acerca de los síntomas y las características, algunas de las patologías que nos competen. Nos puede ayudar a ustedes a distinguir esas características en ustedes mismos o en que puedan ayudar a algún familiar. Así que espero que este video que les estoy haciendo acerca del trastorno límite de la personalidad les sea de utilidad. Bueno, fundamentalmente el trastorno de la personalidad límite se trata de muchos cambios. O sea, la inestabilidad es una de las características principales de este trastorno. Hay inestabilidad en el estado de ánimo, la persona fluctúa fácilmente pasa de un estado de ánimo deprimido a un estado de ánimo alegre o extremadamente alegre, como sería la manía, ¿sí? Pasa fácilmente de un momento a otro. También puede tener sus momentos donde está regulado ese estado de ánimo. Además, hay cambios con relación al comportamiento. Una de las características esenciales de esta patología es el comportamiento, que puede ser como imprudente, como por ejemplo forma de manejarse con su dinero, ¿sí? Fácilmente puede ir y gastar de forma desproporcionada su plata en comprarse cosas, o también puede tener como una suerte de eh, sensibilidad para lo que serían abusos. Fácilmente puede caer en abusos de sustancias, ¿sí? O abusos de alcohol o el cigarrillo, etc. También pueden tener comportamientos bastante impulsivos. Generalmente suelen ser como muy peligrosos para ellos mismos y para los demás. Pueden conducir, por ejemplo, de forma imprudente. Tienen eso que se llama conducción temeraria, ¿sí? Se suben a un vehículo y van a toda velocidad, y ese tipo de conducción es bastante temeraria tanto para ellas como para otras personas, porque pueden llegar a provocar accidentes. También tienen cambios, por ejemplo, con relación a sus conductas alimenticias, ¿sí? Estas personas con trastorno límite de la personalidad, por ejemplo, pueden tener atracones o tener episodios así como anoréxicos, en donde no comen nada por un tiempo. Son muy característicos también los comportamientos y amenazas suicidas, que suelen ser bastante recurrentes y que están como muy asociados a esos episodios de estado de ánimo depresivo, ¿sí? Otra de las características que suelen tener son los comportamientos de autolesiones, ¿sí? Que generalmente lo que hacen es cortarse acá en el área de los brazos, las piernas, y pero eso no lo hacen con la intención de suicidarse, sino que lo hacen con la intención de disminuir la tensión en su cuerpo, que es generada por una situación, por ejemplo, de conflicto, etcétera. O sea, pelean con algún familiar, y por la rabia, el enojo o por el estado de ansiedad en el que entran, la forma en que consiguen calmarse es a través de estos cortes, ¿verdad? Bueno, tienen con mucha frecuencia eh, cambios también con relación a su propia autoestima. O sea, su autoestima suele ser como bastante inestable. Fácilmente ellos pueden eh, tener una autovaloración de sí mismos, o sea, parecer como tanto narcisistas, y en otro momento pasan a autodevaluarse, y esa autodevaluación suele ser bastante extrema y se sienten muy mal consigo mismos, que van acompañados de los estados de ánimos depresivos, generalmente con sentimientos crónicos, incluso de vacío, o los estados así como de aburrimiento que tienen, porque como que ellos siempre necesitan estar en tensión, causar esas tempestades que suelen llegar a causar con las personas con las que se relacionan. Justamente otra de las características que tienen es esas relaciones
bastante intensas que suelen provocar con sus amigos, familiares, seres queridos en general, ¿verdad? Porque tienen, tienen muchos cambios con relación a su percepción del entorno, en donde ellos fácilmente pasan de la idealización de una persona a el otro extremo, que es la devaluación total. Entonces, por ejemplo, conocen a alguien, primero que sienten que esa persona tiene una relación muy estrecha con ellos, a pesar de que la otra persona puede que no la sienta, sienten eso, y además de sentir eso, tienen eso, esos cambios, ¿verdad? O sea, esa persona, por ejemplo, la consideran como, la idealizan y la consideran como que lo mejor que le pudo haber pasado en la vida, y pasan al otro momento en donde sienten que fue lo peor que les pudo haber pasado. Entonces tienen esos cambios bastante rotundos y tempestuosos, ¿verdad? Para los demás. Las personas con las que se relacionan, obviamente, como que no llegan a entender esa intensidad e inestabilidad en ellos. También es muy recurrente en ellos el tema de la ira, los episodios de ira intensa, problemas para controlar sus impulsos. Son como, pueden llegar a tener momentos, ¿verdad? Muy difíciles, justamente por esa falta de control de impulsos. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico en las personas que tienen trastorno límite de la personalidad? El trastorno límite generalmente es diagnosticado por equipos interdisciplinarios que sean compuestos por psicólogos, psiquiatras. Generalmente se requiere de algunas pruebas, generalmente se hacen pruebas de tipo psicológico, donde se aplican escalas. En mi caso, que yo trabajo con un tipo de corriente que es la cognitivo-conductual, solemos hacer pruebas psicológicas como inventarios de personalidad, en donde se evalúan todas las características y la historia del paciente. Es muy importante también la historia del paciente, porque, por ejemplo, tenemos que ver a qué edad empezaron a aparecer estos dos tipos de comportamientos, estos cambios de estado de ánimo, etcétera, para poder hacer diagnósticos diferenciales con otros trastornos, puesto que el trastorno límite de la personalidad cursa con mucha frecuencia con, además del estado de ánimo, obviamente, los cambios del estado de ánimo, por lo tanto con la depresión, pueden llegar a cursar con, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, en donde pueden tener episodios de pánico, etcétera, o también coincidir con otros trastornos como el abuso de sustancias, como había dicho, o otros tipos de trastornos de la personalidad, como por ejemplo lo que sería la personalidad de tipo antisocial, ¿sí? Que es donde la persona viola los derechos de otras personas, etc. Entonces suelen haber bastante coincidencias con otras patologías, por lo tanto no es un trastorno que tenga un fácil diagnóstico, ¿sí? Entonces se le suele confundir a veces con otros, sobre todo con el que más se le suele confundir es con el trastorno bipolar, el trastorno bipolar dentro de los trastornos del estado de ánimo. Pero hay unas diferencias sustanciales que podemos descubrir a través de una buena evaluación, que tienen que ver justamente con lo que les había mencionado acerca de la autoestima, acerca del tipo de relaciones que establecen, etcétera, ¿verdad? La historia del paciente, como les digo, nos dice muchísimo como para que nosotros podamos hacer un diagnóstico más certero. Por ejemplo, las personas con trastornos límite les cuesta mucho mantener un trabajo, o les cuesta bastante mantener una relación estable por mucho tiempo, cosa que no pasa, por ejemplo, con el trastorno bipolar. La persona con trastorno bipolar suele establecer relaciones duraderas, más estables, a pesar de que la persona en sí es una montaña rusa permanente, pero sí puede establecer relaciones más duraderas. Bien, con relación al tema del tratamiento, el trastorno de la personalidad límite en general suele considerarse como tanto de difícil pronóstico como de difícil tratamiento, puesto que no siempre se tiene
efectividad con los diferentes tratamientos que se pueden llegar a hacer. Los que tienen mayor efectividad son siempre los tratamientos de tipo combinados, en donde se combina la psicofarmacología con los tratamientos de tipo psicológicos o psicoterapia, y dentro de los tipos de psicoterapia existen varias. Por ejemplo, la terapia dialéctica, el psicoanálisis mismo, y por ejemplo la cognitivo-conductual, que es la que yo suelo hacer. En cuanto a la terapia cognitivo-conductual, lo que se hace fundamentalmente es tratar de identificar y de cambiar las creencias que son como la base de estos comportamientos que suele tener, de estos cambios del comportamiento que suele tener la persona. Entonces, es todo un trabajo que se hace acerca de sus pensamientos, sus ideas, sus creencias, como para ayudarlo a acercarla a esta persona más a un pensamiento más racional. También la terapia cognitivo-conductual suele tener objetivos bastante claros, como por ejemplo ayudarla a disminuir las autolesiones, ayudarla a disminuir los episodios de intentos de suicidios, etc. Entonces, de eso se trabaja a nivel conductual generalmente, ¿verdad? O sea, se hacen otro tipo de intervenciones que le ayudan a la persona a mejorar esos aspectos. También se hacen, por ejemplo, se aplican algunas técnicas que tienen que ver con manejar los estados de ánimo y los cambios de estado de ánimo, y también los estados de ansiedad con técnicas como por ejemplo con la relajación. Bueno, eso fundamentalmente es lo que tenía para decirles hoy. Espero que les sea de ayuda. Y bueno, ahí voy a estar haciendo seguramente sobre otros temas, así que pueden dejar sus comentarios abajo, lo que quieran, lo que les pueda ayudar. Y me dicen también si hay algún tema de interés para ustedes, como para que yo pueda grabar. Muchísimas gracias y hasta luego.